Sí, sin ninguna duda, yo sé que tenía que atravesar esto, o sea, que tenía que pasar por ahí. Como tú bien dices, yo absorbía, ¿no? Todos esos tóxicos, no los asimilaba porque no se pueden asimilar, pero sí los acumulas porque los tóxicos no se pueden asimilar, se asimilan los nutrientes, los alimentos, pero los contaminantes, el cuerpo no puede, no sabe qué hacer con ellos, entonces los va acumulando y si tienes dificultad a la hora de eliminarlos y empieza a subir la carga tóxica y tus sistemas de desintoxicación se van dañando por la propia carga tóxica de los mismos contaminantes, hace que se vaya cargando tu cuerpo hasta que pasó, ¿no? Lo que me pasó en mi caso y que cada vez está pasando a más gente, porque realmente no estamos preparados para toda esta contaminación. Hoy tenemos como invitada a Pilar Muñoz Calero. Es médico y, bueno, especializada, como escucharás en la entrevista, en medicina ambiental. Un tema muy interesante y muy necesario que conozcamos hoy en día. Así que te invito a que escuches esta interesantísima charla con Pilar. Gracias. Buenos días, Pilar. ¿Qué tal? Buenos días, Héctor, un placer estar aquí contigo. Bueno, muchas gracias. Lo mismo digo, es un placer tenerte hoy como invitada en Biografías en Singular. Hoy nuestra invitada de lujo, bueno, pues Pilar es médico, ella se licenció en medicina en la Universidad Complutense, bueno, tiene un currículum muy extenso, es pediatra, neonatóloga, estomatóloga, es especialista en adicciones y, bueno, en la actualidad, bueno, también tiene una cátedra en patología y medio ambiente y preside la Fundación Alborada. Bueno, nos irá contando, iremos viendo poco a poco también, porque todo esto daría mucho, ¿no? Para ir hablando y poder ver cómo Pilar eh, entra en esta vida, cómo todo esto que ahora podemos ver plasmado y en desarrollo, pues tiene unas fases, ¿no? En su biografía para poder conocer, sabemos, nuestros oyentes saben, ¿no? En biografías en singular, pues cómo intentamos abordar, encontrarnos con ese ser a través de su propia biografía para comprender cómo todo esto se va dando, ¿no? Que no es fortuito, que es a través de pues mucha búsqueda, mucho tesón, mucho estudio hay aquí, ¿no? Y mucha investigación y bueno, pues estamos encantados, Pilar, de tenerte hoy aquí y que puedas compartir con nosotros cómo toda tu vida se ha ido desplegando, ¿no? Y cómo tienes todo esto para compartir, para aportar a nuestro mundo. Así que, pues, si quieres, empezamos por el principio, Pilar. ¿Qué recuerdos, qué, qué destacarías así de tus primeros años, de tu infancia? Pues mira, es muy curioso, pero bueno, primero decirte que eso no me acuerdo, por supuesto, pero me lo contó mi madre, que ¿No? cuando era un bebé recién nacido, prácticamente no sé si tendría un mes de vida o 2 meses de vida, bueno, pues casi me muero porque me ahogué, o sea, algo me pasó y bueno, pero hasta el punto de que casi estuvieron a punto de llevarme porque mi padre era médico y pudo hacer una serie de maniobras pero vamos, ya estaba completamente cianótica y prácticamente, bueno, pues casi hubiera sido una corta vida de 2 meses y bueno, pues salí de esa situación y luego recuerdo poco de mi infancia, poco. A ver, recuerdo poco cosas concretas, recuerdo cosas así bastante generales, ¿no? Bueno, la número 9 de 10 hermanos, em, vivíamos en una casa enorme, mi padre era médico, falleció. Y recuerdo que, bueno, tenía un sanatorio, y él era, pues eso, el dueño y el director médico de ese sanatorio privado, y a la vez muy cerquita teníamos prácticamente en la misma parcela, porque era en la zona de Madrid, pero bastante a las afueras de Madrid, y teníamos ahí pues nuestra casa. Entonces era muy curioso porque yo recuerdo de pequeña cuando volvíamos de la guardería, cuando volvíamos del colegio, que casi no jugábamos con juguetes normales, es decir, teníamos animalitos, todo tipo de animales, y teníamos una habitación enorme en la parte de abajo de la casa donde pues teníamos tortugas, conejos,
Me recuerdo un Bambi, perros, gatos, incluso un cerdito, bueno, todo lo que te puedas imaginar, lleno. Y entonces eran nuestros juguetes, jugábamos, mi padre le apasionaban los animales y entonces, bueno, pues jugábamos continuamente con esto y eran nuestras maneras, vamos, pero jugábamos que a veces nos encontraban que estábamos con la merienda que nos daban y el bocadillo lo estábamos compartiendo con un perro, porque realmente, bueno, entonces recuerdo una casa muy animada, con mucha alegría, siempre llena de gente. Vivíamos prácticamente veintitantas personas, de vivir, vivir, porque vivíamos los 10 hermanos, mis padres, vivía mi abuela. Y luego, pues había en aquella época, bueno, pues teníamos gente de servicio que nos ayudaban, ¿no? Entonces vivía también como 5 o 6 personas de servicio, una cocinera, una persona que nos llevaba al colegio, que era un chofer, bueno, en fin. Y luego pues siempre teníamos a gente, amigos, así que bueno, era una casa, ya te digo, súper alegre que yo todavía pienso, Dios mío, mi madre, ¿cómo pudo, no, llevar a cabo aquello sin que le diera un ataque de locura? Pero nunca la recuerdo enfadada ni agobiada, al revés, o sea, ya nos íbamos de verano y íbamos con coches, con varios coches y con remolques para llevar las maletas de todos, ¿no? Teníamos una finca, mis padres justo cuando yo nací, compraron una finca por aquí cerca, ¿no? En una zona, en un pueblecito que se llama Chinchón, cerca de Chinchón, y ahí pues íbamos a pasar los 3 meses de verano. Entonces, bueno, yo recuerdo siempre una infancia muy cercana a la naturaleza, porque íbamos allí al campo, a esta finca que teníamos, y luego mi padre era de Águilas, de Murcia, entonces vivíamos cerca del mar, en una zona también. Así que yo siempre, sobre todo las características de una manera muy general, recuerdo mucha alegría, muchos hermanos, muchos juegos, y luego, pues eso, muy cercana al campo. Cosas que me llaman la atención de pequeña, pues por ejemplo, recuerdo que cuando yo tenía como 6 u 8 años, bueno, pues me encantaba pasear por la naturaleza y me encantaba escuchar el ruido de los pájaros, el ruido del río, me ponía encima recuerdo que había como una especie de rejas en una zona en el suelo y por debajo pasaba un río y me ponía encima escuchándolo, me podía pasar horas mientras mis hermanos pues estaban jugando al fútbol con la pelota o con muñecos y yo, mi forma de siempre era estar cercano de la naturaleza. Eso era algo que me ha marcado mucho y que quizá por eso pues me consideraban que era un poco rara, ¿no? Era como, mira, ya está con sus cosas. Y entonces, bueno, pues Sí, realmente sí, muy eso es bien, algo que me ha marcado mucho, sí. qué bueno. Y has mencionado, Pilar, 10 hermanos. ¿Qué número eres tú en esa? La número 9, 5 chicos y 5 chicas. Y Ah, yo era la número 9 de las tres más pequeñas, era la ah, pequeña. Sí. vale, muy bien. Y vale, irradia en tu relato toda esa vida, ¿no? De personas, de animales, la naturaleza, como todos esos reinos están muy presentes en tus vivencias de esos primeros años y cómo lo recuerdas, ¿no? Cómo te nutren ahí y ese escuchar el riachuelo, ¿no? El agua, cómo estabas ahí en ese contacto con tanta vida, ¿no? Es lo que parece, lo que resalta aquí de tu historia. ¿Y cómo sigue? ¿Cómo continúa Pilar? Su andadura ya, bueno, comienzan los estudios, ¿no? La escuela. Claro, comienzo a ir al colegio. Bueno, realmente lo mismo, ¿no? Recuerdo en el colegio, imagínate lo que es llevar, porque además el mayor tenía 12 años y estábamos los 10, es decir, había entre las edades, entre algunos no se llevaban ni siquiera un año. A los 10 meses, ya, ¿sabes? Están a lo mejor un Bien, mes o 2 meses con la misma edad, éramos muy, muy, muy seguidos. Entonces, claro, llevar al colegio a los 10 era una locura porque además cada uno iba a un colegio diferente, porque había alguno que sí le habían echado del colegio, que se había tenido no sé qué. La cosa es que íbamos a lo mejor a los 10 pues a 5 colegios. Entonces recuerdo una anécdota muy graciosa que mi padre llegó un momento en el que ya se enfadó porque claro, protestaban los colegios que llegábamos tarde, porque imagínate lo que era llevar sí, a cada uno que estaban en zonas completamente opuestas
centro de Madrid, ¿no? Entonces mi padre decidió que a partir de un momento nos íbamos todos en ambulancia. Y entonces nos metíamos en la ambulancia del sanatorio, iban con el este y nos iban dejando en los diferentes colegios para que llegáramos a tiempo y no nos pusieran una falta, ¿no? Porque si no era realmente inviable. Entonces recuerdo en mi colegio cuando llegaba, a mí me daba muchísima vergüenza. Decía, mira, ya viene la familia de la ambulancia. Entonces llegábamos allí y tal. Bueno, cosas de estas que son un poco extraordinarias porque no eran nada lógicas ni nada comunes, ¿no? Y, y luego en el colegio, pues recuerdo algo también muy curioso. Tú escucharás esta voz que tengo ahora, que yo tengo esta voz, que ahora, bueno, de hecho hay gente que dice que, bueno, que es una voz muy radiofónica y que tal, y que como no me he hecho locutora de radio, me lo dicen a veces, ¿no? Pero imagínate esta misma voz cuando yo tenía 4 años, era la misma que tenía ahora. Entonces recuerdo también, ¿sabes? Son como anécdotas, pero que me han marcado mucho, porque recuerdo eso, que me paraban en el colegio y entonces me decían que cómo me llamaban, ¿no? Y entonces decía Pilar con una voz así, y cada una niña de 4 años y se morían de la risa, ¿no? Me mandaban. Entonces yo estaba súper acomplejada con mi voz y no quería hablar mucho porque entonces parecía, era una niña súper alegre, pero parecía que no lo era tanto porque me daba vergüenza y estaba acomplejada con mi voz para que no, porque a veces, recuerdo una vez que fue muy gracioso también, en el colegio era un colegio de teresianas que solo era de mujeres, ¿no? Solamente de niñas. Y entonces, en un momento determinado, cantando en misa, pues bueno, pues alguien pensaba que había un hombre que se había colado, ¿no? Porque se oía mi voz. O sea, era muy, muy llamativa. Pues imagínate, ya te digo, esta voz tan potente, pero de pequeñita. Y luego, pues bueno, recuerdo en el colegio, pues eso siempre me ha gustado. No he sido una niña que le que lo pasara mal en el colegio. Siempre era muy sociable, con todas, tenía muchas amigas. Bueno, era muy estudiosa, sacaba muy buenas notas, me gustaba muchísimo el deporte, la gimnasia, y jugaba baloncesto, a balonmano, es decir, siempre toda esa parte me encantaba. Y recuerdo, pues bueno, que era un poco un referente, porque me ponían siempre muy buenas notas y me gustaba mucho, mucho estudiar. Y bueno, pues yo tengo muy buenos recuerdos, muy, muy buenos recuerdos del colegio, la verdad. Así que sí que es verdad que me marcó un poco también, eran teresianas y sabes esa sensación un poco de que te querían atrapar, ¿no? Para que tuvieras vocación. Y entonces, como era una niña, pues en ese sentido, pues como muy llamaba mucho la atención, ¿no? Por todas esas cosas que te cuento, por mi alegría, por mi espíritu, porque era estudiosa, porque sacaba buenas notas, porque luego me portaba bien, pero a la vez era divertida. Bueno, pues todo eso, entonces me intentaban como captar para ver si tenía. Y de hecho hubo un momento en mi vida, cuando tenía esa edad, 13 14 años, que decidí que quería ser misionera comboniana. Y entonces, bueno, pues recuerdo pues, hacer, me ponía hasta piedras en los zapatos, ¿no? En aquella edad éramos un grupito como para hacer penitencia. Entonces, bueno, esas cosas, ¿no? Que tienes ese lío en la cabeza a esa edad, pero eso también recuerdo, ¿no? Esas anécdotas así curiosas. Y bueno, pues estuve en el colegio, luego ya cuando tenía 15 años, estaba ya en el último curso de bachillerato de entonces, decidí que me quería ir, que necesitaba separarme de mi familia y separarme un poco de todo el entorno. Quería saber quién era yo, qué es lo que hacía. Había muchas cosas que me preguntaba y como de vivir en tantísimo bullicio, tantísimo lío, ¿no? Pues yo necesitaba un poco de soledad. Entonces decidí, me fui a un colegio, vamos, me mandaron mis padres a un colegio a París. Estuve un año entero allí en ese colegio que para mí fue también un antes y un después. Fue un momento muy especial de estar más conmigo, de sentirme más independiente, de saber poder tener más mi propio espacio en mi casa. En mi casa era muy difícil tener mi propio espacio porque incluso yo que me gustaba mucho también a veces, aunque fuera muy sociable, pero me gustaba mucho mi propia soledad, pues yo pedí que me dejaran una habitación para mí sola. Y efectivamente me dejaron una habitación porque además como me gustaba mucho estudiar y eso, y bueno, pues había veces que llegaba a mi casa con 14 15 años, que iba a estudiar a casa de una amiga mía que estaba enfrente. Entonces, bueno, pues porque era más fácil estudiar ahí que en mi casa era una locura. Pues llegaba a lo mejor pues a las 11 a las 12 de la noche y me encontraba que mi habitación me la habían quitado porque se había quedado un amigo de mis hermanos o alguien y yo no tenía dónde dormir. O sea, ¿sabes lo que era? Pues un caos, un verdadero caos, mi familia en casa, ¿no? Entonces, bueno, yo recuerdo que esta amiga mía con la que yo iba con sus padres, que vivía justo enfrente, y que iba allí a estudiar, ¿no? Y a buscar un poco.
ya no solamente iba a estudiar, iba buscando un poco de orden y un poco de límites. Mi casa le encantaban venir todas mis amigas, pero porque justo era lo que no tenían en su casa, es decir, yo con una edad, con 14 15 años, no tenía hora de llegada a casa, no tenía, o sea, no sabía prácticamente lo que eran los límites. Y yo recuerdo que, por supuesto, me lo pasaba muy bien y era tan muy divertido, pero había algo que echaba de menos, que era esa sensación de que alguien me moldeara, que me dijera, esto no se puede, a esta edad esto no lo debes de hacer, ¿no? Entonces yo me iba a casa de estas amigas mías, porque ahí sus padres era todo lo contrario, había como mucha disciplina, mucha, ¿sabes? Mucha, un poco incluso hasta rigidez en ciertas cosas, ¿no? Entonces yo iba buscando eso y entonces así me movía en mi casa haciendo lo que me da la gana y en la otra casa en la cual pues había una disciplina enorme y ahí fui más o menos de, bueno, sobreviviendo Sí. en ese ambiente, ¿no? Tan Ujú. curioso, la verdad. Qué bueno. Cómo se ve, cómo buscamos, ¿no? Vamos abriéndonos al mundo y buscamos lo que no tenemos así como inmediato a primera mano para irnos conociendo también, ¿no? Ir viviendo en nosotros otras experiencias, ¿no? Esos límites que dices que no había en tu casa, claro, siendo tantos y con ese bullicio que decías de gente entrando y saliendo, tanta vida, ¿no? Pues también requiere ese orden que tú buscabas. Y también me ha llamado la atención lo que comentabas antes, ya con 15 años o así, ya haciéndote esas preguntas, ese quién soy yo, buscando espacio físico para poder tener un espacio anímico, ¿no? Para irte encontrando, buscando. Sí, Y ujú, fue muy llamativo, de hecho, además en mi familia era, pero ¿por qué te vas? ¿Pero qué te falta? Pero si aquí tienes de todo, pero si, ¿sabes? Era, no entendían, ¿no? Y era un lenguaje que yo ni con mis hermanos no podía hablar, ni podía. Entonces, bueno, pues no lo entendían. Yo, de hecho, en aquel momento, con 15 años, fíjate, pero bueno, tenía ya un poco un pequeño noviete y salía, y entonces me fui, vas a dejar a Jorge, se llamaba Jorge, y vas a. Entonces yo o sea, no me sabía expresar pero fui rotunda, me tengo que ir. Y era eso, ¿no? Sobre todo buscando, ¿no? Esa especie, un espacio de que me dijeran, ¿no? A ver quién soy yo y que me dejaran poder experimentarlo, sí. bueno. Y bueno, entonces vas a París, tienes ahí tus posibilidades ya de más independencia, de estar ya a una distancia, ¿no? De el hogar donde has estado en estos primeros 15 años y cómo te encuentras ahí, cómo te vas desenvolviendo. Bueno, me encantó, la verdad que fue una experiencia maravillosa porque aunque estás en un colegio y también lógicamente con 15 años pues, tienes tu disciplina y tal, pero yo me sentía como un pájaro, ¿sabes? Ya libre, como que era capaz de tomar mis decisiones de otra manera, que aunque allí también, pero estaba como muy condicionada también por todo el barullo de mi familia, de mis hermanos, ¿no? Y ahí yo estaba, era más yo, entonces yo elegía a mis amigos tenía mi espacio, ¿no? La verdad que fue una experiencia muy bonita, aprendí francés a esa edad, lógicamente, por eso es mi segundo idioma, porque yo también en aquel entonces, más que el inglés, estudiaba el francés y nosotros desde muy pequeñitos, prácticamente desde que nací, teníamos una profesora francesa que vivía también con nosotros ahí en casa, le llamábamos Madame, y ella nos hablaba en francés, no podíamos hablar en español. Entonces, bueno, yo además pues perfeccioné mi francés y estando ahí todo el año. Y la verdad que para mí fue una experiencia maravillosa, muy especial aquella experiencia en París. Muy bien. Bueno, y ya nos vamos acercando a, a unos años, normalmente suelen ser movidos, ¿no? En la biografía de las personas, estos ya 16, 18, que también pues el mundo nos va invitando a que vayamos saliendo y nos toca pues empezar a tomar esas decisiones que en muchas ocasiones son como, uff, y ahora lo que vaya a decidir va a marcar, ¿no? Mi futuro, ¿no? Nos vamos viendo ya con esas edades que muchas veces te encuentras como no sabes si estás preparado para tomar esas decisiones ya adultas, ¿no? Que el mundo espera de nosotros, bueno, ¿qué estudio ya en serio? ¿Hacia dónde encamino mi carrera? ¿No? ¿Cómo viviste esa época? Bueno, me pasó algo que a mí no me costó mucho decidirme, porque tuve una experiencia muy fuerte cuando tenía 14 años en el colegio, cuando empecé la clase de biología.
me acuerdo perfectamente, la profesora se llamaba Pepa, me acuerdo de su cara como si fuera hoy, porque no me acuerdo de casi ni las profesoras, muchas se me han olvidado, pero ella la recuerdo con muchísima fuerza. Entonces, bueno, recuerdo que el primer día que entró en clase, pues no estaba... Bueno, pues normal, como cuando asistía a cualquier clase, ¿no? Y empezó a pintar una célula y empezó a hablar de la célula en clase. De pronto empecé, me puse muy nerviosa, empecé como con un cosquilleo en la tripa, me empezaron a temblar un poco las piernas, los brazos, como muchas ganas de ir al baño, me puse, estaba súper nerviosa. Yo, claro, todavía no, con esa edad no había experimentado el estar enamorado de alguien, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, yo no desconocía todo eso, que luego ya con el tiempo, la primera vez que me enamoré, dije, anda, esto fue lo que me pasó, ¿no? Aquel día en la clase que me enamoré de la célula, me enamoré de la vida, lo que ella me transmitiera, una profesora muy vital, dando un sentido a todo lo que explicaba, o sea, no era nada teórico, no era, lo vivía mucho, y entonces para mí, de hecho, recuerdo que dije que pedí permiso para salirme de clase y para irme al baño, porque dije, me estoy poniendo enferma, ¿qué me está pasando, no? Pero tuve que entrar deprisa y corriendo porque no me quería perder nada, y de hecho, cada vez que volvía, cada vez que yo tenía una clase de biología, antes de que la profesora llegara yo ya me ponía nerviosa, o sea, estaba como una sensación como de inquietud, ¿no? Tremenda, porque iba a venir esa profesora, íbamos a seguir. Entonces era una sensación de que me metía en un mundo de misterio, que era algo que a mí me iba a dar muchas, no sé, algo, ¿no? En aquel momento no lo sabía cómo interpretar. Y entonces luego ya con el tiempo, pues cuando ya fui, eso con 17 años, ya cuando que ya empecé, ya me había enamorado, ya empecé a tener un poquito más de visión de lo que me había ocurrido y me di cuenta que eso era, pues había sido una gran vocación y un enamoramiento de la vida a través de lo que me estaba explicando de la célula, ¿no? Que luego yo he sido una apasionada del cuerpo humano. Entonces, en un principio no sabía si estudiar biología o como mi padre era médico, pues dije, bueno, pues a lo mejor esto que tiene que ver con las células, con el cuerpo humano y con la vida, pues a lo mejor puedo enfocarlo desde el mundo de la medicina. Y entonces fue cuando decidí hacer medicina. Ujú. Qué interesante, qué bueno esa experiencia, ¿no? Que todavía uno no sabe ni cómo llamarlo ni cómo catalogarlo, pero se da en ti, ¿no? Con ese flechazo, ese enamoramiento, como has dicho, de la célula. Qué bonito. También me evoca lo que comentabas al principio, esa conexión ya que tenías con la naturaleza, ese diálogo que tenías con la naturaleza ya desde niña y cómo la buscabas y cómo te nutría, ¿no? Ahora ya parece que vamos a otra fase en la que de una forma intelectual puedes hacer ese acercamiento, ¿no? Y bueno, parece muy bonito, ¿no? Parece como otra, y que te viene tan, te parece como una iluminación, ¿no? Parece ahí algo tan... Una revelación, es que fue algo tremendo porque además a esa edad, claro, todas mis amigas no sabían ni qué hacemos, derecho, pues no sé, pues hago no sé qué, pues empresariales, pues tal, pues decoración. Y yo lo tenía clarísimo, o sea, yo decía, yo me extrañaba, les decía, pero ¿no sabéis lo que queréis? Porque para mí fue algo tan obvio que yo me Mm. sorprendía, digo, pero ¿no sentís algo que os haga orientaros para que sabéis? Y claro, decían que no, pero bueno, si la rara eres tú, que tú. Bueno, yo lo tenía realmente muy, muy claro. Entonces, bueno, pues ahí, ¿qué pasó? Pues era en aquella época, era un poco, no era tan frecuente que ni había tantas mujeres que quisiéramos hacer medicina y mi padre en un momento determinado me aconsejó que no. Me dijo, mira, yo creo que esto es muy duro, yo crecí, nací en una familia un poco machista, con una ideología en la que los hombres, pero las mujeres no nos decían nada de estudiar, todo lo contrario, era hacer servicios sociales de estos, ¿sabes? Yo qué sé, o tus labores, o tus cosas, pero no nos educaban un poco, ¿no? Por lo menos en mi familia, ¿no? Y el entorno donde vivíamos para poder hacer eso, una carrera. Entonces mi padre decía que era una barbaridad, que era un disparate, que siendo mujer, qué tal. Entonces recuerdo que yo me matriculé el primer año, pues éramos una barbaridad, no sé cuantísimas plazas había, y entonces había que hacer el examen de selectividad y era muy difícil sacar la plaza para poder entrar a hacer medicina, ¿no? Porque bueno, había bastantes plazas. Había en un principio como 2.000 o 3.000 plazas, pues a lo mejor eran 10.000 los que se presentaban, o sea, era un disparate. Bueno, pues al final ese entusiasmo y esa determinación que tenía en mi interior hizo que yo, pues bueno, pues a lo mejor estudiando lo mismo que los demás, pues sacara y pudiera entrar a hacer la carrera, ¿no? De medicina.
empecé a estudiar en la Universidad Complutense, en la Facultad de Medicina, y el primer año, pues ahí fue mi primer contacto que tuve un poco de shock, entré un poco en shock porque de pronto todo ese entusiasmo vivo que yo sentía por la célula humana y por todo, pues de pronto empecé a darme cuenta que me estaban enseñando un tipo de medicina muerta, ¿no? Y de hecho, pues imagínate en primero, ¿no? Teníamos anatomía, entonces teníamos que ver, bueno, seccionar, incluso ¿no? Nos íbamos a una sala y nos ponían una pierna o un brazo y teníamos que seccionado, tenemos que aprender los músculos, los tendones, no sé qué, todos los nombres, ¿no? De todo, y los huesos, y entonces, bueno, pues aquello fue como una bajada a tierra tremenda, ¿no? Seguí, pero luego es verdad que tuve como en tercero así, tuve un poco de crisis, porque decía, esto no es lo que yo quería, esto no es lo que yo buscaba, pero ahí también tuve como una revelación a que me decían, sí, pero tienes que pasar por este túnel, o sea, luego tú, una vez que tengas esta preparación, podrás hacer y aplicarlo como tú quieras o como tú lo vivas, pero no te queda más remedio, ¿no? Que pasar por aquí. Y bueno, pues así hice. Y así, bueno, pues la verdad que en segundo de carrera nos quedamos pues como 1500, porque los demás se retiraron, porque realmente es una carrera muy dura y difícil, y luego cada vez menos, hasta que al final, bueno, pues éramos muchísima menos cantidad, a lo mejor 400 o 500 alumnos fueron los que terminamos, ¿no? La carrera en mi promoción. Y, pues luego ya estudiábamos en un hospital, a partir del tercero en medicina se estudia en un hospital y ya no es clases teóricas, ahí es cuando empiezas a experimentar y empiezas a ver casos clínicos. Entonces, bueno, eso ya me animó un poco más y bueno, pues ahí fue cuando al final decidí hacer, bueno, seguir, continuar. Y así terminé la carrera y después decidí hacer pediatría. Hice pediatría en el Hospital Clínico de Madrid y estando haciendo pediatría, porque ya sabes que una vez que terminas la carrera de medicina, que son 6 años, luego son 4 años de especialidad. Entonces, estando haciendo la especialidad de pediatría, me ofrecieron una beca para hacer neonatología, que es recién nacidos, ¿no? Entonces, bueno, eso me parecía muy bonito porque otra vez era volverme ponerme en contacto con la vida, ¿no? Cómo vienen y no aquel fenómeno tan asombroso, ¿no? De que aparecía ahí un niño y cómo se les cuida. La verdad que eso me emocionaba mucho. Y entonces hice esas dos especialidades, pediatría, las dos juntas. Realmente fue una época durísima porque prácticamente no salía del hospital, tenía guardias un día sí, un día no. Pero bueno, ese entusiasmo que tenía y la ilusión que tenía, pues me hizo pues continuar y seguir, ¿no? Así que eso fue esa etapa. Qué bonito también, Pilar, cómo nos muestras esa cara, pues que en esa carrera de fondo, ¿no? Que es la vida también, muchas veces, como en tu caso, uno puede tener esa llamada, esa vocación así de una forma súper potente y tenerlo delante, tenerlo claro, pero hay momentos, ¿no? Esos momentos ahí a mitad de la carrera en los que uno se ve, uy, esto no sé si es, si no es, como la vida a veces también nos pone en la tierra y tiene que salir esa fuerza, como reafirmarse ese yo que ve más allá también de esas dificultades inmediatas y bueno, en tu caso, pues perseveras y continúas con tu llamada, con tu entusiasmo que has nombrado ahí tan importante como esa confianza, ¿no? Y esa convicción en lo que estoy haciendo y posiblemente ahí ya también verse uno como en lo que estoy llamado a hacer, ¿no? Esa llamada de vocación, ¿no? Que es la vocación para ir desempeñando en el mundo, pues todo eso que uno, bueno, que has comentado antes, ¿no? Que interiormente se despierta de esa manera tan intensa, ¿no? Y hacerle caso. Ujú. Y bueno, empiezas tu carrera ya profesional, ya mm, con tu, bueno, licenciada y cómo se dan esos primeros años ya en el encuentro, ya has comentado ahora la neonatología, ¿no? Con el encuentro con la vida recién llegado, cómo Bueno, experimentas esos años. saco sí, la especialidad y entonces me pongo, que la hice, ya te digo, en el Gregorio Marañón y luego ya me fui al clínico, me dieron un puesto ahí, ¿no? De pediatría, ya de pediatra y de neonatóloga y bueno, y ahí empecé ahí a trabajar. En esa época, a ver, que me acuerde más que nada por las fechas, que yo soy un poquito que me despisto con las fechas, pero en esa época yo estaba
a punto de, bueno, estaba saliendo con un hombre era mi novio y habíamos decidido que me iba a casar y ya estábamos buscando piso para casarme y tal. Entonces ocurre algo muy determinante, lo tengo que contar, porque claro, fue una cosa que marcó muchísimo mi vida, porque yo Ujú. estaba muy dirigida hacia eso, estábamos ya buscando piso, me iba a casar, ya tenía por ahí como veintitantos años y tal, 25, 24, 25. Em, y bueno, pues una noche que estaba yo en mi casa, vivía con mis padres, una prima mía y unos tíos, mis tíos, pues estaban en casa cenando y el marido de mi prima, ¿vale? Se había ido de viaje. Estaban cenando, terminan de cenar, nosotros vivíamos por la zona de La Moraleja, una urbanización por las afueras de Madrid, y ellos vivían en una urbanización todavía más lejana. Bueno, ¿qué ocurre? Que se van ya de casa, pero en un principio, como a las 12 de la noche deciden irse, mi madre insiste, quedaros un rato más, lo que son, ¿no? La cantidad de cosas que tienen que pasar para que ocurra algo, ¿no? Cuando eso tiene que ocurrir. Y entonces, cuando está dentro de nuestro destino, ¿no? Entonces se quedan un rato más, deciden luego ya marcharse, y cuando se van, iban en dos coches, uno iban mis tíos y otro iba mi prima. Entonces primero va mi prima, luego mis tíos, mi prima nota que el coche no le funciona bien cuando ya está en la carretera, la M40 ya está, o la M30, no sé qué sería en aquel momento, y entonces se para hacia la derecha, va detrás el coche de mis tíos. Llega un coche de policía, ve que realmente algo pasa, se para también a la derecha y entonces aparece un camión pues lleno de naranjas y el conductor se duerme y les atropella a todos y los mata a todos, a mis tíos, a mi prima y a los policías. Bueno, ¿por qué te cuento esto? Porque yo que te estaba contando que estaba a punto de casarme, pues el marido de mi prima, bueno, pues al cabo del tiempo pasa su duelo y tal, y cuando yo pues haciendo todos mis preparativos, pues el marido de mi prima, pues empieza a llamarme, empieza a tener contacto conmigo. Y rebobino un poco para que puedas entender, sobre todo desde este lenguaje, que tú lo vas a comprender perfectamente bien. Cuando yo tenía como unos 14 años o así, tuve una visión, pero una visión como te estoy viendo a ti, es decir, una visión que no era una cosa así, no, una visión, una sensación tremenda y una percepción increíble sobre viendo a mi prima y a que era, todavía no se había casado, ¿no? Y que iba a ser su marido, se estaban abrazando, yo pasaba por ahí con 14 años, ellos eran mucho mayores que yo, y entonces, bueno, pues de pronto tengo una imagen clarísima en la que yo estoy casada con él. Entonces, con 14 años, pues me quito eso de la cabeza, digo, qué tontería, pero esto tal, bueno, y se me olvida. Bueno, pues vuelvo otra vez al presente donde nos habíamos quedado. Él empieza a llamarme y tal, y de pronto empiezo a sentir algo muy, muy, muy llamativo, muy, pues como esa atracción que tuve con la célula, pues una atracción tremenda con esta persona que no me caía nada bien, que no era una persona que tuviera nada que ver con mi forma de vida, cómo yo veía la vida, todo, las conversaciones, no, pero empiezo a notar una fuerza tremenda, una atracción tremenda. Dejo a mi novio, con el que yo me iba a casar, establezco una relación con él. Y él tenía tres hijos, que lógicamente, eran sobrinos míos, porque estaba casado con una prima hermana mía. Y cuando fallece mi prima, ellos tenían 9 años, 7 años y el pequeño meses. Entonces, como a los 2 o 3 años, cuando la mayor tiene como 11 12 años, la segunda 9 y el otro 3, nos casamos. Aquella visión que yo había tenido se cumple. Fíjate todo lo que tuvo que haber pasado. Es decir, se casaron, tuvieron tres hijos, tuvo que pasar aquello, esa circunstancia, tuvieron que morir todos para que yo de alguna manera aquello que había visto con una fuerza y con una claridad tremenda se cumpliera. Y me casé, estuve casada con él 23 años y de hecho pues tuve también dos hijos, ¿no? Con él. Así que bueno, estos son, ¿sabes? Te cuento, porque claro, una biografía Sí, es muy y demás, sí, resumida en una hora, pero te cuento así flashes sí, muy sí. llamativos que a mí me marcaron en mi vida, porque yo Ujú.
luego ya después dije, anda, pero no me lo puedo creer, si aquello lo vi, si yo había visto clarísimamente que esto iba a ocurrir, ¿no? Entonces, bueno, fue algo muy, muy llamativo y que me marcó. Te agradezco también, Pilar, como, bueno, es algo muy, muy íntimo, muy personal también y que toca varios planos, ¿no? Porque, bueno, no estamos tampoco digamos, en lo habitual como esas percepciones que están ahí, de hecho, son demostrables de esta manera, ¿no? Como luego la vida nos lo pone delante, nos trae algo que a veces no le podemos dar significado en un momento dado, pero conservaste esa experiencia y luego el tiempo la proporcionó, ¿no? De una forma además, pues bueno, unos sucesos muy... Duros, sí, sí, muy duros. Ujú, Sí, sí, sí. Y bueno, y entonces pues al final pues, me casé. No fue fácil una relación, imagínate, bueno, pues con tres hijos que no son tuyos, aunque fueran mis sobrinas, pero en fin, y luego y luego tuve dos hijos, y luego sobre todo también con una persona que te vuelvo a repetir, que fue una atracción enorme, que era algo que yo tenía que vivir, lo tengo clarísimo, estaba dentro de mi destino sin ningún tipo de duda, pero en la cual no era fácil la relación, puesto que teníamos vivíamos en planos muy diferentes, es decir, el sentido de mi vida, como yo veía, como la capacidad, la necesidad que yo tenía de trascendencia, hacer una vida más diferente, ¿no? Él era un empresario muy conocido, un empresario con, bueno, pues con mucha capacidad de trabajo, con mucha, económicamente, pues con mucha facilidad, ¿no? Para ganar dinero, entonces vivíamos una vida pues muy entonces era una vida pues basada mucho en una vida pues muy, muy frívola, muy de salir, de tal, pero en la cual yo muchas veces me sentía que no era mi lugar, ¿no? Me sentía, eso lo he sentido muchas veces, pero en el fondo pues eso que te quieres como convencer, ¿no? Porque todo el mundo alrededor de mi entorno era, pero bueno, pero fíjate, tienes un hombre que está locamente enamorado de ti, que te hace toda la vida tal, que te hacéis unos viajes maravillosos, que no paráis de ir a un sitio y a otro, que tenéis que vivir una vida súper lujosa. Entonces, bueno, eso era algo que todo el mundo era para mí admirable, pero sin embargo, yo no es que no lo agradeciera, pero yo sabía que eso también me estaba distanciando de una parte de mí que cada vez sentía que tenía que estar ahí, porque yo sabía que tenía que estar ahí, pero me alejaba de alguna manera, ¿no? De una necesidad, ¿no? De trascender. Mira, te cuento una anécdota también para que te hagas una idea, ¿no? A mí me ha gustado mucho bucear. Yo me iba, ¿no? Con las bombonas y nos metíamos a primero 10 metros, 20 metros, llegábamos casi a 30 40 una barbaridad, casi en estado de narcosis entrábamos, ¿no? Y entonces, bueno, pues a mí me gustaba muchísimo. Y recuerdo una vez que alguien me dijo, es que tú eres muy intensa. Y yo le dije, no, la vida es intensa. Y a mí me gusta bucear en ella. Igual que me gusta ver el fondo del mar y que no me gusta quedarme en la superficie con la cabeza afuera mirando todo lo que veo, que está muy bien, pero a mí me gusta entrar y ver esos corales y ver la vida que hay ahí que normalmente no se ve. Y digo, y entonces yo, no es que sea intensa yo, es que yo buceo en la vida y como la vida es intensa, pues vosotros me veis como si yo fuera intensa, pero realmente no es así, ¿no? Entonces, bueno, pues eso fue un poco lo que siempre... Entonces, yo recuerdo con mi exmarido, porque luego ya nos separamos más adelante, pues yo recuerdo claramente bueno, que él me decía que él no podía, es decir, él es un hombre empresario que estaba dedicado a lo que era una vida pues mucho más práctica y bueno, y le gustaba y él en su sentido, en ese aspecto, pues él era feliz, pero claro, yo notaba, ¿no? Esa carencia. Y así ujú, pues estuvimos durante, pues ya te digo, 23 años que nos separamos. ujú. Más o menos a los 40 ya te digo esa edad porque ya sabes, ¿no? Que es un Sí. momento de Mm, cambio, de crisis ujú, importante. Más o menos entre los 42 años, yo empiezo, quizá un poquito antes, 39, sí, pero más o menos, empiezo a encontrarme, yo me he pasado todo el tiempo buscando y buscando y porque soy una persona tan insatisfecha y qué es lo que me falta. Y empecé, pues eso, como a los 39 años así, a encontrarme muy cansada, agotada, con muchos síntomas, empecé a tener dolor de cabeza, empecé a tener contracturas, dolores musculares, las articulaciones se me inflamaban, problemas intestinales, intolerancias alimentarias. Entonces yo empecé a buscar de médico en médico, al ser yo médico, pues empecé a buscar de médico en médico
psicológico a ver si de alguna manera pues sabían lo que me estaba pasando, pero nadie sabía lo que me estaba pasando. Y de hecho, bueno, pues llegó un momento en el que al ver que me hicieron todo tipo de pruebas habidas y por haber, pero yo me encontraba fatal, pues pensaron que era un problema psicológico y me dijeron, mira, esto tienes un problema que estás somatizando algo, problema psicológico, psiquiátrico, entonces me derivaron al psicólogo, al psiquiatra, en fin, para que vieran a ver qué es lo que me estaba pasando porque realmente era algo que no, pues que no entendía muy bien lo que me ocurría. A veces todo esto te lo estoy diciendo de una manera muy, muy, muy superficial, muy acortada y muy sintetizada, porque todo el proceso fue tremendo, larguísimo, durísimo, pero llegó un momento en el que yo ya no podía tolerar prácticamente vivir en el mundo en el cual yo vivía, hasta el punto de que desarrollé una sensibilidad química que luego me la diagnosticaron fuera de España, porque en España nadie sabía lo que era ni lo que me estaba pasando, pero yo tuve que marcharme fuera y que hacía que yo no tuviera ningún tipo de tolerancia a lo que normalmente en el mundo se usa, ¿no? Ni cualquier colonia, ni cualquier jabón perfumado, o sea, nada que tuviera fragancias, no toleraba ningún alimento. De hecho, estuve bastante tiempo sin poder comer porque no podía tolerar ningún alimento. Estuve con sueros y sin alimentarme porque no lo toleraba, o sea, se me producían unos dolores, tenía como una especie de parálisis del intestino, ¿no? Entonces que no podía asimilar absolutamente nada, ¿no? Me quedé en casi en menos de 40 kilos, yo que mido unos 70, o sea, era como una especie de casi un cadáver, ¿no? Y me quedé en una silla de ruedas, no podía casi caminar, en fin, todo fue un proceso muy, muy, muy duro. Y entonces, bueno, hasta que yo ya me diagnosticaron que tenía una sensibilidad química y me había vuelto intolerante, claro, a ciertos productos, pero en realidad me había vuelto intolerante al mundo porque verdaderamente el mundo estaba hecho de todo eso, ¿no? Entonces yo no podía ir a un cine, yo no podía coger un periódico, yo no podía leer un libro, la tinta el cloro del papel, la tinta del periódico, yo no podía entrar en una casa porque resulta que la pintura de las paredes, lo que emitía los barnices de los muebles, es decir, o sea, era prácticamente todo. Yo no podía coger un tren, no podía coger un avión, no podía coger un coche, no podía, o sea, nada, todo lo que... Entonces, por eso te digo que casi prácticamente todo el mundo me dio una patada y me dijo, tú aquí no puedes estar. Curiosamente, entonces, bueno, yo me llevaron a la naturaleza, que fue cuando yo de pequeña, pues tengo esos evocaciones más que recuerdos, porque me vienen imágenes muy fuertes y muy, muy, muy vivas de esos momentos en la naturaleza en la que yo me sentía, ¿no? Tan cercana a la naturaleza. Y bueno, pues me tuve que ir a vivir y yo no podía entrar prácticamente durante un tiempo en ninguna casa. Yo vivía casi en una tienda de campaña, en un jardín, y ahí que me aseguraba que por supuesto no fumigaran, y ahí estaba porque no toleraba absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasó? Pues que todo eso, por supuesto, con un rechazo absoluto de todo mi entorno, nadie entendía lo que me estaba pasando, por supuesto parecía que me había vuelto loca, que lo que quería era que no quería comer, que me había vuelto anoréxica, es decir, un montón de juicios diagnósticos que no tenían absolutamente nada que ver con eso. Claro, había un gran desconocimiento y fui de los primeros casos aquí en España, ¿no? Entonces, bueno, pues yo estuve pues viviendo, ya te digo, entonces, ¿qué ocurrió? Que yo ahí fue cuando en un momento determinado, pues... Tenía una caja de pastillas que me habían mandado para los dolores y tal, que yo me negaba a tomar, y tomé la decisión y dije, o me quito la vida o decido seguir adelante, pero buscando sentido a lo que me está pasando. Y fue un momento, eso ya tendría yo más 42 o 43, porque esto pasó un tiempo, ¿no? Y entonces fue cuando en un momento determinado, pues decidí que yo era mucho más que yo era mucho más que un cine, que un teatro, que una televisión, un viaje, que cómo podía ser que yo me planteara porque yo no pudiera hacer eso si tenía el mayor regalo que era esa conexión maravillosa con la naturaleza. Y que entonces empecé a evocar de cuando yo era pequeño, entonces, bueno, pequeña, entonces, bueno, pues ahí fue cuando empecé a, para mí Goethe había sido un referente, había leído libros de Goethe, la teoría de los colores, entonces fue para mí un volver otra vez a la naturaleza y fue cuando empecé a hacer una diferencia entre lo que era el mundo y lo que era la vida. Dije, es que la vida no tiene nada que ver con el mundo. La vida tiene unas leyes y el mundo tiene otras. El mundo ha generado, está hecho por los actos de los seres humanos, por las vanidades, por el ego, por todo, y tiene sus propias leyes que hemos hecho, pero la vida tiene unas leyes. Esas leyes son las que yo quería volver a redescubrir a través de la observación de la naturaleza, como bien decía Goethe, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me pasaba horas, horas viendo una semilla, viendo cómo florecía una rosa,
viendo. Entonces empecé a tener pues una relación, empecé a, como digo yo, ¿no? Todo lo que yo había aprendido en la parte de medicina, a decodificar, por ejemplo, el genoma, el ADN, pues aprendí a decodificar la información que hay en la naturaleza y que estamos absolutamente alejados de ella, ¿no? Y empecé a estudiar matemáticas, física, química en la naturaleza, unas ciencias vivas que las estudiamos de una manera muerta. Y empecé a ver, pues eso que explicaba, por ejemplo, Goethe de la teoría de los colores, yo lo empecé a ver a través de un amanecer. Entonces de pronto me di cuenta, anda, pero fíjate los tres colores primarios. Y entonces empecé a ver lo que Goethe decía en un libro y yo empecé a sentirlo y a observarlo en mi propia experiencia observando la naturaleza. Y bueno, pues ahí eso fue una experiencia maravillosa. Todo esto te lo he explicado así muy en general. Tuve que irme a Estados Unidos porque prácticamente estuve al borde de la muerte. Entonces, allí en Estados Unidos, cuando llegué, me dijeron que tenía una carga tóxica que era incompatible con la vida, que tenía unos niveles de mercurio incompatibles con la vida. Entonces, bueno, pues durante 7 años estuve luchando entre la vida y la muerte. Estuve 2 o 3 veces fuera de mi cuerpo, viendo una experiencia de verme ahí y yo fuera totalmente, ¿no? Prácticamente muerta. Vamos, de hecho, cuando yo llegué allí, el médico que llevaba con experiencias de personas muy intoxicadas, ¿no? Porque es una UCA, una unidad de control ambiental que está allí en Dallas, en Estados Unidos, me dijo que creía que había llegado muy tarde y que no sabía si iba a poder hacer algo por mí. Entonces, bueno, yo recuerdo que le miré a los ojos y dije, ¿cómo que no vas a hacer? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Yo me que tengo muchas cosas, sentía muy de dentro que tenía muchas cosas todavía que hacer. Entonces estuve 7 meses luchando, ya te digo, entre la vida y la muerte. Unos niveles de tóxicos que me decía este médico, pero ¿dónde has estado? Pero ¿qué te ha pasado? ¿Pero cómo es posible que tengas estos niveles, ¿no? de contaminación? Y bueno, pues así fue cuando ya después volví y empieza otra etapa ya de mi vida, claro, después de todo el tratamiento y después de todo eso. Así que no sé, es que son muchas cosas, porque Sí, como sí, verás, sí. pasan muchas cosas en esta. Hay tan, Yo a veces pienso que he vivido 5 vidas, no, porque son tan distintas además unas de otras que realmente es muy llamativo, claro. Ujú, sí, sí. La verdad es que se aprecia en todo lo que nos vas contando, Pilar, lo que dices, ¿no? Etapas como muy, muy intensas, pero cada una como en un ámbito, ¿no? De desarrollo, de experiencia, desde la parte como eso, ¿no? De vivencias más materiales, pero con tu búsqueda interior. Y también me venía en lo que vas contando, como en esa simbiosis que tienes con el mundo, con la vida, con la naturaleza, como que te empapas tanto, que tanto tóxico que hay en nuestra sociedad, como que lo absorbes, ¿no? Como que lo vas asimilando en ti. Y bueno, en cierta manera es como si la vida, de una forma dura, muy dura, ¿no? Como vives esa catarsis que casi te lleva como que ha sido en cierta manera como esa pionera o esa avanzadilla también para poder abrir los ojos en aspectos que hasta entonces esa incomprensión que viven, ¿no? Que no todavía es algo tan nuevo que no entra en muchas mentes, ¿no? Lo que está pasando, no se le puede dar diagnóstico o explicación a lo que tú estabas viviendo, ¿no? Y en cierta manera ese camino duro que has vivido, ¿no? Y que has sacado adelante está sirviendo para también que podamos entender y podamos apreciar otros aspectos con los que convivimos, ¿no? Sí, sin ninguna duda, yo sé que tenía que atravesar esto, o sea, que tenía que pasar por ahí. Como tú bien dices, yo absorbía, ¿no? todos esos tóxicos, no los asimilaba porque no se pueden asimilar, pero sí los acumulas porque los tóxicos no se pueden asimilar, se asimilan los nutrientes, los alimentos, pero los contaminantes, el cuerpo no puede, no sabe qué hacer con ellos, entonces los va acumulando y si tienes dificultad a la hora de eliminarlos y empieza a subir la carga tóxica y tus sistemas de desintoxicación se van dañando por la propia carga tóxica de los mismos contaminantes, hace que se vaya cargando tu cuerpo hasta que pasó, ¿no? Lo que me pasó en mi caso y que cada vez está pasando a más gente, porque realmente no estamos preparados para toda esta contaminación. Además, es una contaminación que te aleja absolutamente, ¿no? O sea, cuando yo, por ejemplo, viví todo mi proceso, vi clarísimamente y pude diferenciar clarísimamente cómo esta carga tóxica
de todos estos tóxicos que tenía y contaminantes en mi cuerpo, me quitaron una de las capacidades para mí más importantes como seres espirituales que somos teniendo experiencias humanas, pero como seres espirituales que somos, la capacidad de atención es absolutamente necesaria. Bueno, pues lo primero que pierdes es la capacidad de atención. La capacidad de atención, la capacidad de concentración, la capacidad de retención, todo eso lo pierdes. Es decir, yo era una persona que había sido súper estudiosa y tal, y yo me ponía a leer algo y no retenía una frase, tenía una conversación y perdía el hilo. Es decir, porque todo eso te entran en los receptores de muchos, todos estos contaminantes, en los receptores de muchos receptores que están en las membranas de nuestras células de diferentes neurotransmisores y nos acaban provocando muchas de estas alteraciones, ¿no? Entonces que te apartan y yo realmente todo eso lo viví con una experiencia en la que tuve la capacidad de discernir todo eso. Yo ahora se lo digo a veces a mis pacientes, ¿no? Para que realmente tengan también esa visión, como no somos solamente un trozo de carne, no somos una hamburguesa con piernas y con brazos, sino que tenemos alma, que tenemos espíritu, pues entonces es muy importante encontrar sentido también a la enfermedad, porque es una crisis y es una posibilidad de poder efectivamente hacer una transformación, ¿no? Entonces, para mí todo mi proceso este, vivido conscientemente como lo viví, fue muy duro, pero enormemente el universo fue muy generoso conmigo. Es verdad que ojalá hubiera sido menos duro, porque para mí fue dolorosísimo, pero sin embargo probablemente lo tenía que vivir así, porque a lo mejor si no hubiera sido tan duro yo tampoco hubiera podido ver las cosas que vi, ¿no? Y a donde me ha llevado todo esto, ¿no? Y la absoluta certeza de muchas de las cosas que vi, ¿no? Hay personas que en un momento determinado dicen, no, pues sabes que hay personas que hablan, "Oh, es cátedra, ¿por qué lo dices con esa seguridad?" Digo, vamos a ver, hay una cosa muy diferente. Hablar es cátedra, para mí es hablar desde el ego, hablar con certeza, es hablar desde el alma. Cuando tú has pasado una experiencia y eso porque lo has visto te da una certeza, no hablas es cátedra, no hablas porque tú hayas tenido una información y te sientes más listo que nadie, porque al revés, te vuelve mucho más humilde porque de repente dices, Dios mío, si yo he visto esto y no tenía ni idea y he vivido 40 años de mi vida sin saber esto, ¿qué es todo lo que me queda todavía por conocer, ¿no? Y entonces es algo que, pero las certezas son las que yo he adquirido precisamente porque he tenido que atravesar este túnel, ¿no? Y esta oscuridad tan tremenda y esto tan doloroso, quedarme sola, mi familia me abandonó, entre comillas, no lo digo desde para nada desde la acritud ni desde la crítica, bueno, no entendían, ellos les dijeron que lo mejor que podía hacer para ayudarme era que no me hicieran caso, porque yo me había vuelto medio loca. Entonces, bueno, pues mi familia me abandonó, mis amigos, prácticamente todo el mundo, o sea, pero es que yo tenía que vivir esa experiencia en soledad, ¿entiendes? Entonces ahora se lo agradezco en el alma, porque también pienso qué duro tuvo que ser para ellos, ¿no? El darme una patada y el apartarme de su lado cuando realmente la que necesitaba vivir esa experiencia y apartarme del mundo para realmente empezar a bucear en las profundidades de la vida y de la naturaleza, en el fondo era yo. Entonces, bueno, si ellos no me hubieran echado de su lado, yo no sé si hubiera sido capaz de irme, ¿no? Entonces, me tuvo que pasar esto quizá tan duro, ¿no? Y tan difícil para poder hacer lo que yo tenía que hacer. Vaya intensidad siempre, Pilar? Sí. Y, y esta nueva etapa que se abre a continuación, ya una vez que a nivel físico se comprende, ya se puede tratar lo que estás experimentando, a nivel ya luego de impulso, de voluntad, cómo se desarrolla, Pilar? ¿Cómo luego lo vas aplicando? Cuando yo vuelvo de Estados Unidos, yo tenía antes una fundación, bueno, yo tenía una fundación que se llamaba la Fundación Alborada y como también me hice la especialidad de adicciones, experta en adicciones, tuvimos una clínica de adictos durante 8 años y tratamos a más de 400 adictos. Para mí también eso me ayudó muchísimo porque aprendí mucho, ¿no? De eso tan tremendo que es la adicción, ¿no? Todo aquello me enseñó muchísimo también, ¿no? De la experiencia en mi vida. Entonces, bueno, pues yo cuando volví decidí, bueno, centros para adictos hay más, pero
no hay ninguno que se centre en lo que es la medicina ambiental. Yo estando allí en Estados Unidos haciendo tratamiento, a mí me invitaban los martes los médicos, porque como además yo al ser médico, pues me invitaban y me dieron la oportunidad de ir todos los martes que yo iba con mi sillita de ruedas y casi casi sin ninguna fuerza que tenía haciéndome los tratamientos, a poder, bueno, ver casos clínicos que presentaban allí entre todos los médicos, venían de diferentes estados de Estados Unidos y luego pues veían también la contaminación del aire que había en los diferentes sitios del mundo. Bueno, era súper interesante. Y entonces empecé a estudiar ahí ya, en cuanto pude recuperar un poquito mi memoria y tal, porque fueron 7 meses los que estuve ahí, fui a empezar otra vez a estudiar la carrera de medicina de una manera mucho más viva, con mucho más sentido y introduciendo también todo el sentido de todo lo que me estaba pasando a mí, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando volví decidí, pues no hay nada que tenga que conozcan de medicina ambiental y tal. Y entonces fue cuando cerré la clínica de adicciones y empecé con una clínica, con una UCA, Unidad de Control Ambiental, para enfermedades ambientales. Y ahí monté la clínica de la Fundación Alborada en Brunete, a las afueras de Madrid, y allí pues estuve tratando durante mucho tiempo a muchos pacientes, muchos, más de 1000 pacientes, que empezaron cada vez más a desarrollar una sensibilidad química, que nadie sabía lo que les pasaba y que me venían porque de repente decían, bueno, vete allí a ver si saben hacer algo por ti, porque realmente en aquel momento pues todavía no se había dado casi a conocer la sensibilidad química, aunque cada vez ya más se hablaba más, ¿no? De eso y cada vez ya había más estudios y más, claro, nada que ver con el nivel que hay ahora, ¿no? Que ya hay muchísimas evidencias, pero en aquel entonces ya se fue y bueno, pues estuve trabajando allí durante mucho tiempo, me traje los tratamientos que a mí me habían aplicado allí en Estados Unidos y también en Inglaterra, porque estuve también en Inglaterra, en otra UCA también, en el Hospital Breakspear de Inglaterra. Y bueno, pues todo eso lo apliqué aquí y empecé pues a trabajar ya como médico experto en medicina ambiental, tratando, intentando ayudar, por supuesto, en medio de la naturaleza. Mis tratamientos estaban en un lugar en medio del campo, donde para mí era absolutamente indispensable poder ayudar a estas personas también a tener unos contactos, ¿no? con la naturaleza. Y bueno, eso fue hasta ahí, hasta ahí. De momento nos quedamos, luego ya si quieres seguimos, pero si me quieres preguntar algo, hasta aquí, hasta donde hemos llegado. Ujú. Me parece una maravilla como desde los comienzos que has ido contando, cómo la vida nos va guiando y nos va poniendo retos y pruebas por el camino para que esa vocación que tú tienes ahí en el segundo septenio, ¿no? Con unos 14 años, se va definiendo poco a poco y va desembocando a través de todas estas experiencias en algo ya tan definido, tan especial y tan necesario también en esta época en la que estamos, cómo todo se va como concretando, ¿no? Plan, te das cuenta que es un plan y como el plan, ¿no? Total. Se va haciendo y es muy bonito, se va, bueno, como yo digo muchas veces, ¿no? El plan de vida de cada uno, pero fíjate, yo que me apasiona el cuerpo humano y que me apasiona la embriología, luego hablaremos ya del libro que escribí también, pero que me apasiona la embriología también del cuerpo humano, la física, vamos. Entonces es que me quedaba flipada, yo decía, pero ¿cómo la gente se aburre? O sea, ¿cómo es posible que de un huevo salga la mórula y luego se empieza a formar con evaginaciones, invaginaciones, y empieza a tomar forma y aparece ¿no? el tubo neural y luego el ectodermo, el endodermo, el mesodermo, o sea, cómo va tomando forma y cómo al final acabamos siendo un ser humano. O sea, todo eso, hemos perdido la capacidad de asombro, ya nos parece todo normal, nos parece todo, pues sí, pues nace un niño, pues como estamos acostumbrados a verlo. Entonces, claro, yo todo eso, pues también me parecía algo asombroso, ¿no? Y me parecía algo que digo, Dios mío, esto es un milagro, ¿no? Como decía Einstein, hay algunos que piensan que los milagros no existen y otros que pensamos que todo es un milagro. Pues realmente, ¿no? Cuando vuelves a recuperar esa capacidad de asombro y ese milagro de cada día, ¿no? De todo lo que vivimos, pues realmente, bueno, pues es que, claro, el enfoque a la hora de ver una medicina, hacer una medicina y de aplicar todo esto no tiene nada que ver, claro. Ujú. Bueno, ya has mencionado tu libro, no sé si adelantamos mucho en el tiempo, aunque bueno, ya se va viendo, ¿no? Venir con como toda tu experiencia ya la vas aplicando, la sintetizas también en el libro, ¿no? Para ir poniendo un marco específico también para, bueno, no iniciados o personas que no sepan y con tu enfoque, ¿no? Como lo subtitulas, bueno, el libro es la embriología del universo arraigados en el mundo, conectados a la vida, ¿no? Ahora podemos entender también Ese mucho de lo que ya nos dice el título y el subtítulo
esa conexión que hay contigo, tú con la vida, con todas estas experiencias y cómo enlazas como esta biología que está tan palpable, que está a flor de piel en ti, ¿no? Y esa búsqueda a través de la biología y aquí enlazas pues también con la física, la química, entra, bueno, ya hay filosofía, espiritualidad, cómo todo está conectado, cómo en realidad tenemos que abrir nuestra percepción y esa capacidad de asombro, porque como dicen, ¿no? Si abrimos, si de verdad nos abrimos al mundo y a la vida, es todo, es todo un milagro, lo que decías antes, ¿no? Lo que decía Einstein. Y bueno, qué supone para ti ya, Pilar, cuando ya se puede apreciar y ya se ve toda la vocación de una manera tan específica como decir, vale, ahora ya sé, esto es, ¿no? Esta es la aplicación ya concreta a todo este trayecto y vas viendo su aplicación, su necesidad, cómo aparecen personas con estas patologías un tiempo atrás incalificables, ¿no? O que no se pueden diagnosticar siquiera. Y qué significa para ti esta etapa cuando ves tu función en la sociedad, en la vida? ¿Cómo lo vives? Bueno, todo este proceso fue toda una liberación. Cuando uno está en un lugar, porque tiene que cumplir también y tiene que hacer un destino, como era yo, o casarme, como me tuve que, con quien me tuve que casar y toda esta parte de la historia. Pero realmente cuando de pronto vas sintiendo que cada vez coincide más tu interior, toda esa especie de pálpito que tienes ahí, de que dices, bueno, es que esto, ¿no? Este latido, esto tiene que tener una explicación y yo lo tengo que traer aquí, ¿no? A la vida, lo tengo que de alguna manera plasmar y vas viendo que cada vez vas en el camino y te van apareciendo cosas, ¿no? Pues entonces sientes una gran liberación y porque todo empieza a cobrar sentido, ¿no? Entonces de pronto entras en un estado de serenidad, en un estado de tranquilidad, en un estado de, de de una alegría interior profunda, aunque tengas muchos problemas por fuera y puedas tener, pero de pronto tienes algo muy especial en el que dices, ya sé que he tenido que recorrer todo lo que he tenido que recorrer, pero ya estoy en mi camino, ¿no? Ya de alguna forma mi destino se está convirtiendo en misión también, porque ya después de superar todo esto, estoy aprendiendo a través de todas estas experiencias tan duras y ya puedo convertirlo en misión para ayudar a otros, ¿no? Entonces de pronto todo eso empieza a tomar es eso, es una especie de, a ver, como de pronto dejar de sentir que eres una especie de cascarón y de pronto sentirte una persona con un peso, pero un peso curioso, porque por un lado es un peso, pero luego liviana, ¿no? Entonces como, no sé, como lleno, como por dentro. Entonces esa es una sensación muy difícil de explicar, pero que a mí ya, claro, desde hace tiempo, ¿no? Ya me persigue y me sigue y es parte de mi ser, ¿no? Pero fíjate, una de las cosas que me pasaba, incluso cuando monté la clínica y cuando empecé ya a encontrar el sentido, pero una de las cosas que me pasaba es que realmente todo lo que yo había vivido, ¿no? En la naturaleza no lo había plasmado todavía en el libro. Entonces yo no quería escribir un libro y tenía una muy amiga, y digo tenía porque falleció va a ser ahora 2 años, en la que, bueno, fue mi compañera, amiga, entrañable, siempre fiel, con una gran confianza en mí, un gran apoyo. Y siempre me decía, Pilar, tienes que escribir un libro, esto se tiene que quedar plasmado en algún sitio. Yo le decía, no, yo quiero escribir un libro vivo. Entonces empezamos a hacer reuniones en su casa. Empezamos a hacer reuniones en su casa, en la mía, con un grupo de gente donde yo iba escribiendo el libro en el aire. O sea, era un libro vivo en el que yo me costaba, decía, es que no quiero escribir algo que se quede fijo. Es una manera de fijar algo que luego yo estoy en plena transformación y no sé si lo que voy a escribir luego después eso va a ir, bueno, en fin. Pero al final pues me hizo ver que era importante bueno, pues porque aunque fuera todo lo que a mí me había llevado y toda esa especie como de boceto que lo podía dejar escrito en el libro, aunque luego dice, puedes escribir luego más libros, que así está siendo, esto era con mi segundo libro, ¿no? Pero entonces decidí hacer el libro y plasmar, ¿no? Algunas de las cosas de las que yo viví, pero cuando me sentí preparada, es decir, cuando había escrito, dibujado, es decir, era todo, yo tengo una habitación que la tengo llena de rollos de estos de papel, con dibujos, bueno, todo tipo que era cuando yo empecé a plasmar hasta poderlo escribir yo ya en el libro, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí fue cuando empecé a descubrir que no tenemos 5 sentidos, que tenemos 15. Luego ya
me di cuenta que teníamos 30 y digo, Dios mío, no sé a dónde voy a llegar más. Y pasamos de 5 a 15 y ahora en 30 y ahora estoy escribiendo un libro que todavía no va a salir porque es un libro mucho más todavía, no más profundo todavía, si cabe, que se llama Anatomía de una cítara. ¿Por qué? Una cítara me di cuenta que es un instrumento que tiene 30 cuerdas. Puede tener más, pero es el único instrumento que yo sepa que tiene 30 cuerdas. Eran 30 sentidos. Y anatomía, porque vengo del mundo de la medicina y para mí la ciencia y la espiritualidad son dos cosas que tienen absolutamente que ir unidas. Y entonces, bueno, pues era unir la anatomía por la parte de la ciencia y de la medicina con lo que tiene que ver con la cítara, con la música, ¿no? Con la música de las esferas, con todo lo que tiene que ver con el mundo espiritual y entonces poder empezar a hablar de la importancia de conocer los 30 sentidos que tenemos y de afinarlos, porque nosotros somos un instrumento, pero si tú tienes una guitarra y tienes las cuerdas desafinadas, ya pueda ser un músico fantástico, ya pueda ser una guitarra fantástica. Si las cuerdas no están afinadas, todo lo que va a salir de ahí no va a ser lo adecuado. Entonces, nuestras capacidades de ser realmente personas, seres humanos, ¿no? Con las capacidades de belleza, de bondad, de verdad, todo eso si está desafinado, pues da igual. Con lo cual, hablaré de esas 30 cuerdas y cómo poder afinarlas para poder estar en el mundo desde la vida, desde nos tenemos que ir a la vida para afinar esas cuerdas y luego poder trabajar en el mundo, pero desde ese ser, no para que nos arrastre el mundo con su locura y con la falta de sentido que hoy día hay. Eso Qué es un bueno, poco. esperamos ya ese lanzamiento cuando tenga que ser, la anatomía de la cítara, que bueno, con sus 30 cuerdas, los 30 sentidos, que buena. Me ha gustado mucho también lo que has comentado varias veces de bucear en la vida, ese símil tan adecuado, ¿no? Para ver esos corales, los líquenes que muchas veces pasan desapercibidos en nuestro camino. Y bueno, como comentas, como has mencionado varias veces también, el sentido, ¿no? Ese primer capítulo de tu libro, el sentido del sentido, ¿no? Como a través de, también como vas entrando a través de lo físico, vas conectando pues el sentido que hay más allá, ¿no? La trascendencia que hay en la vida y bueno, es una lectura que recomendamos a todos porque con un lenguaje muy asequible, muy comprensible, entras en profundidades bueno, que dejan mucho a la reflexión y también a que cada uno pues se haga preguntas y bueno, pueda hacer cambios si así lo considera, ¿no? En su vida. Y bueno, y algún pilar, algún proyecto así más o alguna actividad de presente, si quieres comentar, bueno, te hemos escuchado también colaboraciones escuché hace poco en la cadena SER también, que interviene regularmente, ¿no? Y bueno, también me llama la atención esa niña tímida, ¿no? Que le costaba pues a veces expresarse por, bueno, de esa cualidad de tu voz, esa resonancia, ¿no? Que tienes, esa presencia que tienes en la voz, que al principio en la vida puede ser algo incómodo, pero que luego en tu desarrollo pues se ha convertido también en un medio, ¿no? También de comunicación, como haces de varias maneras y bueno, es interesante también ver cómo nos hacemos con ello, ¿no? A veces se convierte eh, pasamos de un polo a otro, ¿no? A lo largo de la vida. Pues eso, te preguntaba, bueno, actividades que desarrollas ahora para que también personas puedan conocer. Bueno, yo decidí en un momento determinado, porque tuve que dejar la clínica que tenía allí en Brunete, entonces decidí que era una época ya en la que, bueno, quería yo seguía viendo pacientes y tal, pero de una manera más calmada. La Fundación Alborada, que habíamos estado haciendo durante más de 20 años, un montón de actividades, pues la puse como en pausa, es decir, empecé como a trabajar de una manera un poquito más tranquila. Bueno, entonces, bueno, pues un grupo de personas, un grupo empresarial que se llama Adapta Socios, pues bueno, pues contactó conmigo a través de una hija de mi amiga esta que falleció. Bueno, habían abierto un área de salud, ¿no? Dentro de sus empresas y bueno, pues dentro de esa área de salud les había parecido muy interesante el tema de la medicina ambiental, una medicina que es muy actual, muy
muy de presente y muy del futuro, porque además ayuda a la prevención, da mucha información de cómo nos estamos contaminando y haciendo, bueno, pues tratamientos muy adecuados para ayudar a limpiar a las personas y además educar para que las personas no se llenen de contaminantes, ¿no? Entonces, bueno, pues me plantearon la posibilidad de hacer de llevar la dirección médica de una clínica, de una UCA, una unidad de control ambiental, que sería la única clínica de medicina ambiental que habría aquí en España, ya no solo en Madrid, sino en España, y una de las pocas que hay en Europa y en el mundo, porque tampoco hay muchas. Entonces, bueno, pues me ofrecieron esa posibilidad. En un momento determinado me dio un poco de, uff, madre mía, otra vez meterme, ¿no? De lleno en todo esto, cuando ya... Pero de pronto decidí, me entusiasmé y decidí que por supuesto que como no iba a aceptar una oportunidad así, no solamente porque me parece un proyecto maravilloso, sino porque es necesario, absolutamente necesario. Entonces toda mi experiencia, todo mi know-how, todo lo que yo había estado aprendiendo durante todos estos años era volcarlo ahí y que iba a seguir mucho más allá de mí, porque si yo me retiraba sin que hubiera precisamente una clínica como esta, pues realmente efectivamente eso podía más o menos acabar conmigo, ¿no? Es decir, y ahora tenía que ser preparando a médicos, a expertos que seguirán incluso el día de mañana cuando yo ya no esté, pero que de alguna forma es un proyecto que va más allá de mí misma y entonces cómo no iba a aceptarlo. Entonces este proyecto también han sido enormemente pues generosos y coherentes y entonces han decidido poner en marcha otra vez la Fundación Alborada, de la que soy presidente y que ahora se está un poco otra vez, ¿no? Reformando, actualizando, aumentando los patronos, bueno, cambiando una serie de cosas y reiniciando otra vez todas las actividades que llevábamos haciendo desde hace mucho tiempo. De hecho, en septiembre se celebrará los 27 años de la fundación en un lugar donde, bueno, pues haremos algunas actividades aprovechando que es el Día de la Salud Ambiental, ¿vale? Y luego, por otro lado, también han reactivado una cátedra que yo tengo en la Universidad Complutense y que es la Cátedra de Patología y Medio Ambiente, que llevamos también desde hace ya 7 u 8 años. Y entonces, bueno, pues ellos también están financiando esta cátedra de tal manera que, bueno, pues que es muy interesante porque a través de esta cátedra estamos haciendo cosas muy interesantes, sobre todo muy educativas, y estamos haciendo investigaciones, estudios, ensayos clínicos y algo muy, muy importante que es, vamos a empezar seguramente dentro de poco un curso, también avalado por la Universidad Complutense, y algo muy importante que llevamos haciendo desde hace ya 10 años va a hacer, que es una asignatura optativa, que damos clases en la Facultad de Medicina a alumnos de primero a sexto de carrera de medicina, con una asignatura optativa que se llama o cambiamos de conducta o cambiamos de planeta. Te puedes imaginar la curiosidad que les produce a alumnos de medicina que lo único que saben únicos títulos que tienen de los años, máximo aforo, más de 100 alumnos y realmente con un feedback maravilloso diciendo, bueno, ¿cómo esto no se convierte en una asignatura obligatoria? Esto deberíamos de saberlos todos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es muy bonito también. Entonces, como verás, pues es muy completo porque llevamos la parte divulgativa, o sea, la parte formativa con todo esto, ¿no? Que te estoy contando de estas formaciones que hacemos en la universidad. También la parte divulgativa porque hemos hecho 9 congresos. En marzo del 2026 haremos el 10.º Congreso de Medicina Ambiental y que traeremos expertos de todo el mundo. Esa es la parte más divulgativa y luego la parte asistencial también clínica, en la cual pues también vamos, así que vamos a cubrir un paraguas para que realmente todo esto que está ocurriendo en un mundo cada vez más contaminado pues tenga cubiertas todas estas áreas y podamos ayudar a que cada vez la gente sea más consciente de que nos tenemos que cuidar individualmente, porque si no nos cuidamos nosotros, poco nos va a cuidar muchas instituciones oficiales que existen y que sabemos que no lo están haciendo. Qué bueno, Pilar. Cuánta, cuánto movimiento, cuánta actividad y bueno, como en todo lo que esto último que estás comentando se puede apreciar cómo ha ido tomando forma, cómo tú has ido ya definiendo y aplicando eh, tu conocimiento, tu experiencia, como has ido diciendo, todo eso pasa inevitablemente por tu propia vivencia y cómo sigues con tu actividad investigadora,
trayendo esa luz al mundo y colaborando y aportando y también formando, ¿no? A otras personas que puedan también avanzar y ampliar el conocimiento en la medicina ambiental, bueno, sigue siendo todavía desconocida, pero poco a poco pues estáis haciendo esa gran labor porque los síntomas están ahí, ¿no? Vivimos en una sociedad pues muy con mucho tóxico, ¿no? Y bueno, quería agradecerte, Pilar, muchísimo tu atención, compartir todo lo que nos has dejado de experiencias, de vivencias tan personales, tan intensas, tu visión, tu conexión con la vida, que es tan evidente y que la irradias en tu discurso y en tu exposición. Y me parece un testimonio tan verdadero y tan experiencial, ¿no? Que como un testimonio muy vivo, ¿no? A la vez de nuestra época y bueno, todo el transcurso que has ido viviendo, que has ido teniendo para ahora poder ofrecernos todo este conocimiento y bueno, estás aportando, ¿no? Mucho a nuestra sociedad, a nuestro mundo. Pues gracias a ti por darme la oportunidad y por supuesto que un placer el poder dar mi testimonio, que es, bueno, uno más como otros muchísimos, ¿no? Interesantes de muchísimos seres humanos, que cada uno somos realmente alguien muy personal con cada biografía, ¿no? De cada uno lo que hemos venido a hacer. Pero bueno, que muchísimas gracias por haberme dejado este espacio y por haber podido compartir contigo esto tan, bueno, tan especial para mí, porque es mi vida. Y claro, si mi vida no la siento especial yo, imagínate quién la va a sentir. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Pilar. Gracias.